ese niño de antes. Profesor, como siempre un gusto poder conversar con usted, de colega, de docente a docente, y estábamos hablando de estas trayectorias estudiantiles, profesor, que el ministro de Educación ayer en conferencia de prensa calificó como sostenida, quienes fueron presencial o virtual, intermitente, este grupo de alumnos que iban, no presentaba, y de baja intensidad que se aspira a buscar, de ausencia, por supuesto, que se aspira a buscar a los chicos, más de 6.000 alumnos que no han concurrido entre el 2020 y lo que va del 2021 a las escuelas. Seguramente ha sido un tema que ustedes han abordado, inclusive en reuniones con el ministro de Educación, profesor. Bueno, en realidad esto se viene abordando desde el año pasado. Claro. Nosotros veíamos que iba a haber un desgranamiento en todo el sistema educativo de los estudiantes. A la vista está, y bueno, todo el esfuerzo que se pone, que han puesto los docentes, y que está poniendo en este caso el ministerio para volverlos a reincorporar al sistema. Es una situación difícil que seguramente cuando volvamos a la normalidad se va a sentir fuertemente esta deserción y también esta discontinuidad que han tenido los chicos en su aprendizaje, al no poder tener acceso de una manera u otra, o también yo atribuyo esto, que por ahí también ha habido un poco de despreocupación en algunos sectores de los papás con respecto a la educación que tienen que tener los niños, pensando que no importa, que van a pasar lo mismo. Claro. Este es un tema que lo hemos conversado, lo hemos tratado, le hemos pedido un esfuerzo a los docentes, especialmente el año pasado, para que muchos completaran las guías o llevaran las guías a la escuela para que fueran distribuidas o se pusieran en contacto con los alumnos. Pero bueno, es la situación que vivimos ante este año y medio prácticamente que llevamos de una situación que no estaba prevista y que nunca nos íbamos a imaginar que nos iba a ocurrir, ¿no? Es así, profesor, y tenemos que tomar conciencia y reflexionar con los papás y con los alumnos ya de educación secundaria que la educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje que necesita tiempo y no es solamente presentar 5 o 10 guías una sola vez, pero esto debió elaborarse, debió aprenderse para poder relacionar con los contenidos siguientes. Entonces los chicos deben ser conscientes de esta realidad, si no, no van a alcanzar las competencias necesarias para pasar al grado siguiente o al año siguiente. Bueno, ese es el problema, no lo comprendieron así y a veces estamos un poco en el facilismo, pero bueno, tenemos que luchar contra eso, aquellos que estamos en el sistema educativo, pero en todos los sistemas educativos, ojo, yo lo veo en el secundario, pero me imagino que en el universitario, en la primaria, ha sucedido eso, ¿no? Sí, en el superior también, profesor. Y en el superior también. Entonces, sí. Bueno, con respecto a eso también, justamente tocó el tema superior. Sí. Bueno, hay un proyecto de ley que ha sido presentado, que hay que estudiarlo, y que vemos con preocupación ese proyecto de ley a nivel nacional sobre la formación docente. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en la parte de educación técnica, que tenemos el 0,2% para invertir en educación técnica, puede llegar a ser perdido con este proyecto de ley. También se pueden perder los institutos superiores. Hay un proyecto de ley, ayer lo hemos estado tratando con el secretariado y tenemos que tener mucho cuidado, porque está bien, las universidades tienen derechos a la formación docente como corresponde, pero podemos perder la formación docente en los institutos superiores de cada una de las provincias y que tenemos que estar atentos a eso. En el marco de este proyecto, profesor, y en el marco de esta presentación de estos proyectos, ¿se perdería la figura de nivel superior y absorbería esta formación en la universidad? Y está ahí entre líneas en el proyecto presentado para ser votado en la Cámara de Diputados Nacional. Pero bueno, estamos tratando de dar aportes para que sea totalmente diferente esta situación, porque también lo tienen que tomar las jurisdicciones, así que deberemos estar atentos. Hace algunos años... En la próxima paritaria, ya sea, está bien, tenemos una paritaria salarial, pero podemos tocar este tema
a posteriori para analizarlo y para que estén preparados los diputados provinciales para analizar esta situación y que no se vean perjudicados los institutos superiores ni las jurisdicciones también, ¿no? Claro. Sí, hace algunos años, profesor, hubo un trascendido, una resonancia, inclusive una resolución que después quedó sin efecto, donde algunas facultades tomaban algunos profesorados, por ejemplo, profesorado de educación primaria o inicial, y perdían cierto protagonismo los institutos superiores. Eso quedó sin efecto hace algunos años y ahora es como que está resonando otra vez ese tema. Sí, está resonando fuertemente. Bueno. Pero bueno, tenemos que estar atentos. Eso sí, profesor. Muy atento. Profesor, usted mencionó recién que próximamente se van a reunir en paritarias con autoridades del Ministerio de Educación y también con la ministra de Economía, en este caso, para el único tema, recomposición salarial. ¿Qué novedades tenemos? Bueno, todavía no nos informan, no nos convoca el Ministerio de Educación y la ministra de Finanzas, así que estamos a la espera de que nos llegue la convocatoria. Seguramente estará entre hoy y mañana, hoy es jueves y viernes, para la semana que viene. Esta convocatoria debería haber sido la primera semana de julio, pero bueno, claro, por diferentes circunstancias no fue así. Esto quedó acordado en la paritaria y no ha sido así. Será seguramente un tema a tratar con la ministra de Hacienda cuando nos juntemos, ¿no? Recordemos que si estamos viendo, ya hemos perdido varios puntos con respecto a la inflación que ha habido y que interanual y la que va del año con respecto al incremento que todavía no lo cobramos, al incremento, porque el último tramo lo vamos a cobrar, que es el 7%, lo vamos a cobrar con el sueldo de octubre, noviembre, y faltan muchos meses, así que tenemos que analizar esa situación con las autoridades de finanzas y resolver este tipo de situación, que es bastante complicada. Sabemos que es complicada, pero también está complicado el bolsillo de los trabajadores, de todos los trabajadores. Es así, profesor. ¿Y existiría la posibilidad de solicitar ustedes, referentes gremiales, cuando se reúnan con el ministro y la ministra de Hacienda, el posible adelanto de ese 7% previsto para octubre a cobrarse la primera quincena de noviembre? Es posible, es una posibilidad, pero podemos pedir el adelanto, pero ¿qué va a pasar los meses posteriores? También tenemos que ver eso. Hacer un análisis, una proyección de la inflación y a ver cómo va a ir tocando los salarios. Perfecto, o sea, que tenemos que ver todo ese aspecto. Podemos pedir el adelanto, pero ese adelanto hasta qué punto de la inflación nos cubre, muy poquito. Y tenemos agosto, tenemos septiembre, tenemos octubre, noviembre y diciembre. Bien, bastantes Dios meses quiera quedan todavía. que esta situación económica se resuelva, porque en realidad es una incertidumbre para todos tener la inflación que tenemos, aún sabiendo la situación económica del país, ¿no es cierto? Pero bueno, ya tenemos que empezar a pensar en la situación económica de los trabajadores, en este caso propio de nuestros docentes, y que está complicado. Y bueno, yo creo que el esfuerzo lo debemos hacer todo, pero también hay gente que en esta pandemia ha tenido ganancias extraordinarias y otros no, otros las han sufrido. Y bueno, eso lo tendrá que analizar a nivel nacional el gobierno y a nivel provincial también lo deberán ver, ¿no? Es así, profesor. El último punto antes de despedirlo, quería que hablemos un poquito de titularización para el presente año 2021, titularización para docentes de nivel medio, para rama técnica, superior, gabinetes, orquestas, coros. Hay algunas preguntas puntuales que me permito transmitirle a esta hora de la mañana, profesor, porque nos están escuchando en Valle Fértil, en Jáchara, en Iglesia, en Calingasta, y es importante porque son preguntas que nos ingresan a la radio. Por ejemplo, profesor, esta titularización alcanza también para secretarios de las escuelas secundarias y para jefes de preceptores. No, para jefe de preceptores no, todos los cargos base.
no los de ascenso, en primer lugar. No alcanza ni para los jefes de preceptores, tampoco para los jefes de laboratorio, tampoco para los jefes de sección, en este caso de las escuelas técnicas, ni su equivalente, que sería el jefe sectorial de las escuelas agrotécnicas. Solamente los cargos base, horas cátedras y cargos de maestro de enseñanza práctica, instructores, bibliotecarios, porque también hay jefe de bibliotecario, ¿no? Sí. Alcanza para secretarios, prosecretarios y ayudantes de secretaría, siempre y cuando por supuesto, con la antigüedad de los títulos, así que los secretarios y prosecretarios tienen la posibilidad de titularizar, como ha sucedido en años anteriores, ¿no? Exacto. La antigüedad, profesor, para los secretarios de las escuelas secundarias, para los CENS. De acuerdo al título que tengan, si tienen título docente, habilitante o supletorio. Ah, bien, tiene que ver con la titulación. Claro, que está estipulado que para docentes tantos años, habilitante tantos y supletorio tantos años. Está en la resolución y en el decreto. Bien, ahí está entonces. Ajá. Claro, está, siempre y cuando reúnan las condiciones y por supuesto cumplan con lo acordado en estas paritarias, lo que es la cartilla psicotécnica y física, la planilla prontuarial y el certificado antecedente y el concepto, por supuesto. Claro. Es fundamental, por eso a veces es fundamental el concepto y que esté bien dado el concepto y bien analizado por las autoridades de cada una de las escuelas, porque hay gente que se merece titularizar y hay gente que no ha cumplido con sus obligaciones como docente y no merece titularizar. Eso es una realidad y tenemos que ser equitativos porque usted como profesora que ha trabajado en las escuelas sabe de estas situaciones y la docencia es algo que, a nosotros nos gusta que a nuestros hijos, a nuestros nietos aprendan y les enseñen bien, ¿no es cierto? Sí. Y sea justo el docente. Bueno, si a nosotros nos gusta eso y somos docentes, tenemos que hacerlo de esa manera, volcando los conocimientos de la mejor manera para que le llegue a todos de la mejor manera. Claro. Porque es lo que elegimos como profesión. Y es una profesión hermosa. Sí, pero no una profesión para tener un sueldo seguro y después jubilarnos, sino es una profesión para hacer crecer a seres humanos, y esos seres humanos son los chiquititos, desde 3 años hasta el nivel superior en el caso nuestro, ¿no? Sí, realmente es una gran misión que la debemos realizar con mucha pasión y usted la ha definido muy bien, para crecer, acompañar y hacer crecer a los semejantes que año a año tenemos que acompañar, año a año hay nuevos alumnos y cada uno de ellos es una persona diferente y hay que tratar de acompañarla y formarla de la mejor manera. Perfecto, profesor. Una última pregunta, ¿cómo se hace la reserva de horas para titularizar? Hay una planilla que la se diseñó, se aprobó en paritaria, y con esa planilla hace la reserva de horas presentando la designación como suplente, la planilla, las horas y cargos, ¿no es cierto? Y se hace un expediente. Ese expediente se guarda, se preserva, está en la resolución, está en el decreto acuerdo, hasta que la persona a quien uno le está haciendo la suplencia se jubila o se retira o toma un cargo, titulariza un cargo directivo, porque la mayoría de las suplencias son en cargos directivos. Al no haber habido titularización de cargos directivos, o sea, concursos, hay mucha gente que está como interino en un cargo directivo y tiene suplentes en sus horas cátedras o cargos. Muchos años. Por ejemplo, yo tengo mi suplente en mi cargo, debe tener 25 años, porque soy director de la EPET 5 de hace 25 años, no más, qué sé yo, ya perdí la cuenta. Nunca pude
nunca pude concursar, y cuando estaba en la Nación estaba por concursar y justo nos transfirieron y bueno, nunca titularizamos. Y así le ha ocurrido en el devenir de estos 30 años que llevamos de transferencia, nunca se ha logrado, y es una idea tanto de los gremios como del ministerio, llegar a este tipo de, llegar a concursar los cargos directivos en todos los niveles, por supuesto, para, en primer lugar, generarle la estabilidad que se merece aquel que está frente a un cargo directivo, y también la estabilidad a aquellos que le están haciendo la suplencia a esas personas. Por supuesto, como se hace en el nivel primario, profesor, que se concursa y se rinde el cargo. Exacto. Es así. Bueno, profesor, como siempre, un gusto poder conversar con usted. Nos resta solamente la dirección de AMET, que es importante que quienes nos están escuchando en estos momentos se puedan acercar, tal vez para orientaciones, para que obtengan el número de resolución, el decreto de titularización. Si usted en estos momentos no lo tiene en su mente, después lo podemos decir, lo podemos compartir para que lo lean atentamente y sepan el alcance de esta titularización. Y los horarios de atención de AMET, profesor. Bueno, Avenida Alem 368 Sur, o sea, entre Mitre y Santa Fe, yendo de sur a norte a mano derecha. Estamos todos los días, en la mañana de 9 a 13 horas y en la tarde de 17:30 a 20 horas. Los esperamos, está yendo gente, lo atiende Adriana Gunela, que es la secretaria de la Mujer, y Laura Pallero, que es la secretaria de prensa en la mañana. Estoy yo y Carlos Carrizo, son las licencias que tenemos. Bien. Bueno, Carlos Carrizo se jubiló, pero por eso tenemos una licencia más, porque son las licencias que tenemos de acuerdo a la cantidad de afiliados que tenemos, que es importante, gracias a Dios. Así que, bueno, seguimos creciendo, seguimos avanzando. En esta situación de 1 año y medio de pandemia, también hemos mantenido un convenio con la Biblioteca Cervantes en el camping que tiene en la calle 5. Entre las dos instituciones se ha movilizado ese camping que estaba parado. Ahí lo atiende el profesor Ariel Vega, que es el que nos hace toda la parte de deportes para la atención de los hijos de los afiliados y de los mismos afiliados. Así que tenemos servicios de todo tipo, como lo marca la ley, lo que corresponde a la ley, para los afiliados con seguro. Estoy haciendo la propaganda que no debería ser como secretario general, pero es mi gremio. Pero muy bien. Mi escuela, la EP5, es mi gremio, desde el año 86 que lo empezamos a armar acá en San Juan. Pero me encantó, profesor, como siempre un gusto conversar con usted. Es importante recordarlo también porque la audiencia se renueva y hay muchos docentes que están comenzando, que han ingresado al sistema y deben conocer cuáles son los beneficios, los servicios de poder afiliarse a AMET, así que lo vale. Muy bien, profesor. Un gusto, como siempre, conversar con usted, que pronto tengan el día y el horario para reunirse con las autoridades de Hacienda y del Ministerio de Educación para saber qué va a suceder con el incremento salarial y otros puntos tan importantes como el que acaba de mencionar usted de las nuevas carreras en nivel superior. Así es. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a don Pedro Hugo Yélamo. Un placer, por favor. Y bueno, inmediatamente tenga la fecha, yo le voy a mandar por WhatsApp la invitación, profe, ¿sabe? Muy bien, profesor, como siempre lo hace. Sí, a mí me gusta informar inmediatamente de las situaciones, sean buenas o sean malas, no importa. Sí. Para eso le ha tocado esta función. Así que pasen un buen día y por favor cuídense mucho. Igualmente, profesor, que tenga buen día. Hasta luego. Adiós, profesor. Hasta luego. Adiós.